Son imprescindibles en todas as vilas do país, pero a irrupción da crise do coronavirus pon contra as cordas as orquestras galegas. Unha delas, a Suavecito de Cambados, ve con moita preocupación o seu futuro. Nos últimos días non pararon de recibir cancelacións de actuacións. La última fecha que hicimos fue el día 8 de marzo. Se anuló todo marzo, se anuló todo abril, se anuló todo mayo. Aún quedan algunas fechas de junio sin anular, pero se anuló todo junio. E o verán, tempada alta para as orquestas, tampouco se presenta mellor. Va a ser que los meses de julio, agosto y septiembre este año lo tenemos muy complicado. Lo tenemos muy complicado. No es un no rotundo, porque en esto no puedes decir no. Pero lo tenemos muy complicado debido a que somos el último eslabón de la cadena. O sea que cuando todo esté bien, cuando todo se haya estabilizado, comenzarán las reuniones masivas e comenzarán las verbenas. Ante as consecuencias derivadas da crise sanitaria, dende Suavecito resígnanse a ter que ir decidindo o seu futuro sobre a marcha. Auguran que ata 2021 non retomarán a normalidade. ¿Cómo llegaremos al 2021? Como podamos. La problemática va a ser de las orquestas, pero dependemos también de las comisiones, que las comisiones pues sigan teniendo humor y teniendo ganas para organizar fiestas. Falando un futuro negro porque as súas actuacións dependerán da recadación das comisións de festas e tamén da contratación por parte das administracións públicas. Con todo, malia o difícil horizonte que teñen por diante, nesta orquestra cambadesa non se renden. Vamos a quedar tocados, pero no hundidos. O sea, vamos a quedar tocados, pero saldremos adelante porque este país y sobre todo esta comarca del Sanés somos gente fuerte y gente luchadora y gente que vamos a afrontar los problemas de frente y como vengan. No mundo da verbena traballan en Galicia preto de 6.000 persoas. ¡Gracias, Cambados! ¡Hasta siempre!